Listo, ahora sí. Vamos a comenzar entonces con este acto. En primer lugar, muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en la presentación del libro Elías Laferte Gaviño, Vida de un comunista, páginas autobiográficas, al cumplirse 110 años de la fundación del Partido Obrero Socialista. A continuación, vamos a otorgar la palabra a Ana María Pino, integrante de Ediciones LER. Ana María. Buenas noches, compañeros, compañeras. El colectivo Luis Emilio Recabarren les da la bienvenida a esta presentación del libro Vida de un comunista, páginas autobiográficas de Elías Laferte, publicado por nuestra editorial Ediciones LER. Hoy, 4 de junio del 2022, es una fecha muy significativa. Se cumplen 110 años de la fundación del Partido Obrero Socialista en Iquique, que 10 años después, en el cuarto congreso del Partido Obrero Socialista, el 2 de enero de 1922, decide pasar a llamarse Partido Comunista de Chile. Elegimos esta fecha por el gran significado que tiene por ser el compañero Elías Laferte, uno de los fundadores del Partido Obrero Socialista, junto con el compañero Luis Emilio Recabarren, la compañera Teresa Flores y una treintena de compañeros más. El 16 de junio de 1912, en carta de Recabarren a su compañero y amigo Carlos Alberto Martínez, le comunica de su puño y letra que hemos formado el Partido Obrero Socialista. En la carta se aprecia un timbre que dice Partido Obrero Socialista, fundado el 24 de mayo de 1912, Tarapacá, sección Oficina Cholita. En efecto, el 24 de mayo en la Oficina Cholita, José Susulich y otros trabajadores salitreros forman el primer núcleo del Partido Obrero Socialista. La segunda agrupación surgió el 31 de mayo en la Oficina Calacala, luego que los militantes demócratas de esa salitrera decidieron por unanimidad separarse del Partido Democrático de Santiago. Ejemplo que siguen el 4 de junio Recabarren y demás compañeros y fundan en definitiva el Partido Obrero Socialista en Iquique. Cuando se funda el Partido Obrero Socialista, en palabras del compañero Laferte, precisamente en este libro que presentamos hoy, él dice, pero nuestra ideología en aquella época era muy incipiente. Creo que ninguno de nosotros, salvo Recabarren, había leído a Marx o a Engels. Los libros de estos pensadores eran escasísimos. Indudablemente el hombre más capacitado de todos los que formábamos en el movimiento era Recabarren, pero entre Recabarren y nosotros había una enorme distancia en cuanto a preparación, madurez política y formación ideológica. Más adelante agrega, en nuestro Partido Obrero Socialista se habían vaciado gente que anhelaban contar con una organización, porque intuían que eso era una condición necesaria para salir adelante. Venían desde todos los campos, había demócratas, anarquistas, sin partido, obreros, pequeños comerciantes, intelectuales, profesionales. Predominaba, sin embargo, la masa obrera, la gente de La Pampa, los trabajadores de Iquique, los panaderos. No éramos propiamente marxistas. El marxismo llegó al Partido Obrero Socialista andando el tiempo a través de los estudios, de los libros que vinieron de Europa, de las relaciones internacionales, de los viajes de los compañeros y de la cooperación de la Internacional Comunista. Pero teníamos en nuestro interior, me refiero a los militantes socialistas, la materia prima para forjar luchadores, la capacidad de lucha, la resistencia a la injusticia, el espíritu de organización, el sentimiento de la unidad, el orgullo proletario y sobre todo el sentido de clase. Creemos que es importante destacar la importancia del Partido Obrero Socialista, importancia para el movimiento obrero chileno e internacional. No podemos minimizar y menos olvidar
el destacado papel revolucionario que cumplió en sus 10 años de vida. En el sitio web www.luisemiliorecabarren.cl y Editorial Leer, estamos empeñados en ser un aporte, aunque modesto, a la difusión de la vida y obra del compañero Recabarren, del movimiento obrero, y también decirles que nuestra editorial está abierta a considerar las diversas manifestaciones del movimiento social que necesiten expresarse en forma de libros. Los invitamos a conocer el catálogo de libros publicados en www.edicionesleer.cl y podrán así apreciar las diversas temáticas de nuestras publicaciones. Queremos darle las gracias una vez más al compañero Rolando Álvarez por acompañarnos esta vez, por siempre estar disponible para nuestro colectivo. Le agradecemos muchísimo su participación nuevamente, compañero Álvarez. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, compañera. A continuación, tal y como la compañera Ana María adelantó, vamos a dejar con ustedes a Rolando Álvarez, quien es historiador y académico de la USACH y quien nos va a hablar de la vida y obra de Elías Laferte. Rolando, le doy el tiro para que se pueda reactivar el audio. Hola, ahí sí. se escucha. Perfecto. Gracias. Bueno, primero que todo, quiero agradecer a Ediciones Leer por esta invitación. Para mí es un honor estar presentando el libro Vida de un comunista, nota autobiográfica de Elías Laferte, por cierto. Así que no tuve ninguna duda de aceptar la invitación que se me hizo para esta presentación. Yo preparé una presentación de alrededor de unos 15 minutos, así que espero no cansarlos con esta presentación que he preparado. Dice, hoy nos reunimos para celebrar la cuarta edición del libro Vida de un comunista, del histórico dirigente Elías Laferte de Gaviño. La primera edición fue publicada el año 1957. Era un momento de incertidumbre para las fuerzas de izquierda. En el caso del Partido Comunista, todavía no lograba recuperar su existencia legal y la experiencia de la represión se actualizó ese año 57 cuando en ese momento fue asaltada la empresa Horizonte el 2 de abril del año 57, que era donde se desarrollaban las numerosas iniciativas editoriales de la colectividad de la Hoja y el Martillo. Un año antes, en 1956, Laferte había sido designado presidente del Partido Comunista y se encontraba presto a entregar la posta de la conducción de este a un nuevo líder. Esto ocurrió el año 1958 cuando Luis Corbalán fue designado secretario general tras el fallecimiento de Galo González. De esta manera, la primera edición de este libro formó parte de esta incansable campaña de los comunistas por recuperar su legalidad, que Laferte pudo disfrutar en vida en 1958. La segunda edición de Vida de un comunista fue lanzada el año 1961, pocos meses después del 17 de febrero de ese año, cuando el corazón del hijo del salitre, como lo llamara Bolodio Teitelbaum en su conocida novela inspirada en la infancia de Elías Laferte, dejó de latir para siempre. Las crónicas sobre la magnitud del sepelio del antiguo dirigente obrero son concluyentes. Un mar humano se volcó a las calles de Santiago para darle el último adiós a sus restos. En esa ocasión, en esta segunda edición del libro, se incluyó el discurso que Luis Corbalán realizó durante las exequias del difunto líder del Partido Comunista. La tercera edición se publicó en los festivos pero tensos años de la Unión Popular. En realidad, el objetivo de esa tercera edición fue un doble homenaje. Por un lado, se celebró el aniversario número 85 del natalicio de Elías Laferte, que se cumplía el día 19 de diciembre del año 1971. Y además se publicó como un homenaje al cincuentenario del Partido Comunista, que en aquel entonces se conmemoraba el día 2 de enero de 1972. Esta tercera edición además contó con una portada diseñada por Santiago Natino, que sería cruelmente asesinado por la dictadura en marzo de 1985. Ahí está mostrándolo esta tercera edición el compañero Patricio Barra. Gracias.
teniendo en cuenta el papel que jugó Laferte en el proceso político chileno de la primera mitad del siglo XX, especialmente en las vicisitudes que ocurrió a la izquierda, editar sus memorias durante los años de la vía chilena al socialismo representaba un reconocimiento al largo camino recorrido por las fuerzas populares. En las memorias del hijo del salitre, plagadas de sabrosas anécdotas, narradas sin barroquismos, sino que con un lenguaje simple y directo, se podían encontrar las luces y las sombras del proceso de unidad de la izquierda, del movimiento sindical y el papel de su partido en la historia reciente de Chile. Tuvieron que pasar la friolera de 51 años para llegar a la cuarta edición de Vida de un Comunista. La primera, realizada por la extinta editorial del Partido Comunista, en este caso por Ediciones Ler. En estas 5 décadas han transcurrido innumerables acontecimientos a nivel nacional y mundial que han cambiado radicalmente la existencia en la que se desarrolló la vida de Laferte. Uno de ellos, para no enumerarlos todos, es el trabajo editorial y de la comunicación de masas. En la era de la Internet, la misma que nos permite realizar este encuentro hoy día, la forma de conectarnos y transmitir nuestros mensajes ha sufrido una revolución irreversible. En este contexto quiero aprovechar este espacio para rendir un justo homenaje a Ediciones Ler y especialmente a Jorge Gallardo, que me parece, por lo que yo conozco, es el alma y motor de esta iniciativa. Como primero recabarrenista, el compañero Jorge ha desarrollado una fecunda tarea de difusión de cultura y saber alternativos críticos al modelo dominante. El proyecto editorial de Ediciones Ler ha editado obras tan valiosas como el epistolario de Luis Emilio Recabarren y el libro de llamado La materia eterna inteligente, solo por nombrar algunos. Hoy, con esta cuarta edición de Vida un Comunista, tengo la certeza que se cumple para Ediciones Ler un proyecto largamente acariciado. Este libro fue de cabecera para toda una generación de militantes comunistas y de izquierda que se forjaron durante la época del allendismo y después durante la lucha contra la dictadura. Recuperada la democracia, los senderos militantes de muchos compañeros y compañeras se abrieron en diversos caminos. Largas experiencias militantes llegaron a su fin, pero esto no significó abandonar ni los principios ni los deseos de aportar a las batallas por un Chile que fuera capaz, de una vez por todas, de superar la herencia de la dictadura militar. Leyendo el sitio electrónico del colectivo Ler, además conociendo sus publicaciones, nos queda claro que ser parte de un proyecto popular, transformador, amplio y unitario, siempre ha estado en el centro de gravedad de las iniciativas que inspiran su labor. En este sentido, la cuarta edición de Vida un Comunista no tiene nada que ver con nostalgia de que todo tiempo pasado fue mejor, o con lo que el historiador italiano Enzo Traverso llamó la melancolía de la izquierda. El gesto profundamente político de reeditar las memorias de Laferte forma parte de actualizar en la memoria popular la lucha de nuestros antiguos, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Esa historia colectiva protagonizada por cientos de miles que forman parte de nuestro presente también y de nuestro futuro. Por eso, a distancia, un gran abrazo, muy largo y fuerte al compañero Jorge Gallardo, quien encarna este colectivo y la Ediciones Ler. Hablar de las memorias de Elías Laferte es sinónimo de adentrarnos a la historia de la izquierda chilena, y en particular a la historia del Partido Comunista. Respecto al libro, ya decíamos que está escrito en una clave narrativa que lo hace accesible para cualquier persona interesada en conocer los vericuetos que recorrió el Partido Comunista hasta mediados del siglo XX. En este sentido, me parece, y eso habría que explorarlo más, pero que estoy casi seguro que es una de las primeras obras autobiográficas de un líder obrero en Chile, y su lectura me parece que es absolutamente y totalmente recomendable. Cuando Laferte dictó sus memorias, quiso que fueran las de un fundador, primero del Partido Obrero Socialista y más tarde del Partido Comunista. Candidato presidencial y senador del Partido Comunista, nos parece muy pertinente repasar la historia del Partido Comunista justo hoy, cuando se cumplen 110 años de la fundación del Partido Obrero Socialista. En efecto, el 4 de junio del año 12, hace 110 años exactamente, un puñado de luchadores y luchadoras sociales se reunieron para fundar el Partido Obrero Socialista. Fue una organización política pionera por su perspectiva de clase, que buscó posicionarse como una alternativa obrera y popular ante los partidos de la clase dominante.
Sin renunciar a esta óptica antioligárquica, el naciente partido nunca se negó a ocupar los espacios legales, especialmente los electorales, para disputar la conciencia y los corazones de las mayorías. Además, recogiendo la experiencia del movimiento popular chileno, que venía de décadas anteriores, impulsó lo que se denominaba en aquel entonces como la regeneración del pueblo, a través de la fundación de Prensa Obrera, Sociabilidad Popular, la música, el deporte y la cultura en general. El teatro, por cierto, que es así como Laferte ingresa a participar en política, queriendo ser un joven actor. 10 años más tarde, este acervo, esta experiencia, se fundió con los vientos de esperanza provenientes de la Revolución Rusa, que había despertado una oleada de entusiasmo a partir del año 1917 entre amplios sectores del movimiento obrero del mundo entero. Es por ello que el Partido Obrero Socialista decidió, como dijo la compañera Ana María, en enero de 1922, modificar su denominación por el de Partido Comunista de Chile. Este hecho simboliza las particularidades del comunismo chileno, cuyas características resultaron de una fusión que no estuvo exenta de polémica en alguna etapa, de la tradición recabarrenista de los fundadores del Partido Obrero Socialista con la ideología proveniente de la Revolución Rusa. Como lo señalara el historiador Hernán Ramírez Necochea, el carácter eminentemente internacionalista del Partido Comunista nunca fue contradictoria con la férrea raíz local de sus orígenes. Algunos historiadores han afirmado que el Partido Comunista tiene 3 actas de nacimiento. 3 actas. 1912 como Partido Obrero Socialista, 1922 como Partido Comunista, y entre 1927 y 1932, cuando empezó su proceso de bolchevización y posterior estalinización. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el defecto de esta interpretación radica en que visualizan la conformación de la cultura política comunista como un proceso excluyente, en el cual cada uno de estos hitos arranca de raíz la tradición anterior. Esto va también ligado de la mano a una visión dicotómica, excluyente de las influencias nacionales e internacionales, como que siempre hubiese una influencia, la nacional o la internacional, que predominara sobre la otra. Por el contrario, después de haber investigado varios años la historia del Partido Comunista, mi opinión y mi parecer es que las distintas tradiciones políticas que dieron forma al comunismo en Chile se fueron fundiendo en distintas capas geológicas, como las capas geológicas, que se fueron amalgamando a lo largo de la historia. No hubo una tabula rasa del pasado, sino que se fueron implicando, uniendo ideologías, prácticas y formas de organización, las que estuvieron en constante proceso de evolución y construcción. De esta manera, contra una óptica que enfoca de manera esencialista la pureza de las tradiciones políticas, me parece que la cultura política del comunismo chileno se fue constituyendo en base a 3 tradiciones: el socialismo mutualista del Partido Obrero Socialista, la bolchevización de la mano de la Comité y el proceso de estalinización que comenzó a partir de la década de los 30 y que tuvo su apogeo en la década de los 40. El primero de ellos, la tradición del POS, significó la opción de un socialismo en clave de la Segunda Internacional, pero con un fuerte predominio de la experiencia y tradición de lucha local. La influencia de la bolchevización de la Comintern implicó la incorporación del imaginario soviético al recién fundado Partido Comunista. Y el tercer y último proceso representó la adopción de nociones provenientes de la cultura política estalinista, hegemónica del movimiento comunista internacional, desde la década de los años 30 hasta 1956, cuando se inició el cuestionamiento de ese legado. Desde esta perspectiva, el proceso y la historia del Partido Comunista, me parece a mí que no debe enfocarse desde ópticas esencialistas, lineales, estáticas o discontinuas, sino que más bien como un fenómeno combinado y en constante mutación y con sus contradicciones. Por eso la cultura política comunista, si bien tuvo características definidas durante extensos periodos de tiempo, desde el punto de vista histórico, estuvo en permanentes tensiones, cambios y giros de acuerdo al impacto
de lo que ocurría en Chile y fuera de Chile. En esta línea, las memorias de Elías Laferte son muy recomendables de leer porque tienen la virtud de recorrer estos 3 momentos que dieron paso a la conformación de la cultura política del Partido Comunista. En la trayectoria biográfica de Elías Laferte, el lector va a poder apreciar las continuidades y contradicciones que tuvo la conformación y desarrollo del comunismo en Chile. Durante esta más que centenaria trayectoria, los y las comunistas han recorrido senderos sinuosos. Muchos de estos senderos fueron en las más adversas condiciones, como por ejemplo los alrededor de 37 años de clandestinidad, producto de los 3 periodos que ha sido proscrito esta organización de la vida pública del país. En su primera existencia, en la cual participó Laferte, logró movilizar a franjas importantes del movimiento popular, que luchaban por sus derechos laborales más elementales. Más tarde, por eso más tarde fue parte de la oleada que puso en jaque al orden oligárquico en los años 20. Más tarde fue pieza fundamental en el proceso de conformación del Frente Popular, que con limitaciones realizó importantes materias de derechos sociales y económicos. Muchos de sus militantes fueron líderes del movimiento sindical, estudiantil y pobladores, los que fueron decisivos en la construcción de un país más justo y equitativo. En la década de los 50, el Partido Comunista, sumido en la clandestinidad, fue una de las organizaciones que formó parte de la forja de la vía chilena al socialismo, iniciada con la primera candidatura de Allende el año 52. Experiencia de influencia mundial, el posterior triunfo de Allende en el año 70 simbolizó la originalidad de la izquierda chilena, la que fue pionera en tratar de conjugar en un mismo momento histórico democracia y socialismo. Durante la dictadura, el Partido Comunista se jugó desde la primera hora por la recuperación de la democracia en base a una amplia alianza antifascista. También enfrentó con la mano armada un régimen que intentaba imponer a sangre y fuego un proceso de refundación capitalista. Más tarde, con la crisis del socialismo real y el fin de la Unión Soviética, en un contexto nacional y mundial adverso, los comunistas chilenos se la arreglaron para adaptarse a los nuevos tiempos. Se tuvieron tradiciones y la identidad partidaria, pero también se estuvo dispuesto a comenzar a recorrer nuevos caminos políticos, todo bajo el telón de fondo de la nueva hegemonía neoliberal en Chile y en el mundo. Voy a ser sincero, no caben dudas que los juicios sobre esta extensa trayectoria que hemos tratado de resumir están absolutamente abiertos. Militantes, exmilitantes, cientistas sociales y la ciudadanía en general tienen el derecho y podrán tener opiniones más o menos severas sobre algunas o todas las etapas de esta centenaria, más que centenaria colectividad. De hecho, el propio Partido Comunista ha sido muy crítico de alguna de ellas. Sin embargo, más allá de estos balances, me parece a mí que no queda lugar a dudas la importancia política, social y cultural que las y los comunistas chilenos han tenido a lo largo de la historia del país. Desde el punto de vista de la larga duración histórica, el Partido Comunista ha sido clave en distintas etapas y junto a sus aliados en la ampliación de todo tipo de derechos para los habitantes de nuestro país. La izquierda chilena, y dentro de ella el Partido Comunista, tuvo un papel determinante en la existencia de un sistema democrático y de derechos en Chile. Por ello es posible recoger las palabras del poeta comunista español Marcos Ana, que resume de manera mucho más poética y mejor lo que queremos plantear. Comillas: cometimos errores, pero los cometimos luchando. Quizás bastantes, porque luchamos mucho, y ni un solo día nos sentamos en la puerta de nuestra tienda para ver pasar el cadáver de nuestro enemigo. Historia jalonada de continuidades también ha estado marcada por los cambios. Ha sido la capacidad de resolver exitosamente la tensión entre ambas dinámicas, entre la continuidad y el cambio, las que permiten explicar la dilatada existencia del comunismo chileno. Esta existencia no se ha reducido a una lógica solo testimonial, sino que sigue teniendo influencia en las organizaciones sociales como también desde el punto de vista electoral. Con todo, nunca ha sido fácil resolver las múltiples tensiones que generan las dimensiones del accionar partidario.
Por ejemplo, la relación entre la esfera política y la esfera social, es donde el PC corrientemente cuenta con presencia, pero que no siempre tienen los mismos tiempos y necesidades, de ahí que hayan siempre disputas y peleas en ese ámbito. También la compleja relación entre la situación internacional y la nacional, que en más de una ocasión, a lo largo de su historia, ha sido objeto de debates tanto dentro como fuera del Partido Comunista. Y para qué decir la manera de resolver las tensiones entre los aspectos doctrinarios del proyecto comunista, que por un lado aspira a sustituir la dominación capitalista, pero por otro lado busca también satisfacer las necesidades cotidianas de la población. Entre el ir y venir, entre la utopía y la práctica de todos los días, es donde se ha forjado históricamente la cultura política comunista. En este nuevo aniversario encuentra al Partido Comunista, este nuevo aniversario del Partido Obrero Socialista encuentra a su heredero en el Partido Comunista de Chile, por cuarta vez en su historia, siendo parte de un gobierno de coalición con presencia en el gabinete presidencial. En las últimas elecciones logró elegir senadores por primera vez desde marzo del 73. Además cuenta con una importante representación parlamentaria de alcaldes y concejales. Por otra parte, el Partido Comunista no ha perdido el clivaje con las organizaciones sociales. Chile vive un momento de definición histórica tras la revuelta de octubre de 2019, el debate de la nueva constitución y la suerte que corre el gobierno del presidente Gabriel Boric. En todas estas decisivas materias, como lo fue en el pasado, el papel del Partido Comunista será fundamental. Para finalizar, solo reiterar mi felicitación a Ediciones Ler por la publicación de la cuarta versión de Vida de un Comunista. Agradecemos especialmente el hecho de poner a disposición de las nuevas generaciones una obra mayor sobre las luchas del pueblo chileno en la primera mitad del siglo XX. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias por su intervención, compañero Rolando. Antes de concluir este acto, a continuación queremos compartir con usted un homenaje de Rolando Larcón, quien canta Elías de la Ferte. Voy a compartir mi campaña para que lo puedan ver y espero que se escuche todo. Denme un minuto, por favor, porque aquí es donde juega la tecnología en contra, pero debería aparecer ahora. Lo llamamos el viejo, el maestro, el camarada. Bajó por pampa y cielo, de noche bajo el día. Allí sus manos abrazaban la pobreza. Palabra de látigo rugía. Le dieron por eterna compañera la sonrisa de Lenin, la esperanza, y caminando a lo largo de la patria, al proletario, al afligido dio confianza. Hoy es la hora del tiempo, hoy es la hora del hombre, la Ferte, las banderas van repitiendo tu nombre. Ahora, camarada Elías la Ferte. Llegó la Ferte al campamento y sacudió cansado el polvo del minero. Miró en el surco al campesino y le habló de un mundo justiciero. Alideció la noche, temblaron los amos, abrió los ojos la mujer sufriente, y el aire, el alma, la vida entera recibieron de su mano la simiente verdadera. Hoy es la hora del tiempo, hoy es la hora del hombre, la Ferte, las banderas van repitiendo tu nombre. Ahora, camarada Elías la Ferte, ahora, camarada Elías la Ferte, ahora.
Es el video que habíamos preparado aquí en Ediciones Leer junto al colectivo Leer, obviamente. Y ahora, antes de concluir este acto, quería saber si hay alguien a quien le gustaría tener la palabra para que pueda comentar. Así que, por favor, no voy a permitir que puedan reactivar su audio si es que desean así, para que puedan comentar algo antes de concluir esta presentación, que va a ser mucho más breve que las anteriores. Don Jorge Gallardo. Quería mostrarles el libro. ¿Se alcanza a ver o no? Sí, se ve perfectamente. De hecho, este video era parte del cierre de mi cierre, me hizo el spoiler del cierre. Claro. Pero les recordamos que a todos que pueden adquirir este libro en edicionesleer.cl, donde van a encontrar toda la información respectiva a esta publicación, el precio, cómo adquirirlo, en www.edicionesleer.cl, para cualquier persona que le gustaría contar con este registro histórico de Elías Laferte. Es un formato de 17 por 23 centímetros el libro. Es un libro en un formato grande. Tiene 320 páginas el libro. O sea, es una edición bien, no porque lo digamos nosotros, pero bien hecha. Compañero, para lo que te interese. Bien Eso, hecha y hecha con cariño también, para que... ya va. Don Patricio Valdés, compañero, por favor. Sin don. No. El don es por las canas. Oye, dos cuestiones. Primero, una felicitación a compañero Rolando por el enjundioso estudio que hizo sobre la historia del Partido Comunista. O sea, es difícil en 15 minutos hacer una síntesis de lo que ha sido la trayectoria del Partido Comunista, ¿no? Ahora, yo creo que habría que conversarlo, y eso quedará para los historiadores, ver es lo que fue es lo que él dice, la bolchevicización y la época del estalinismo, ¿no? Yo creo que yo, sin ser historiador y sin ser doctor, yo diría que fue una etapa de la consolidación de la parte ideológica del partido, desprendiéndose de ideologías extrañas al marxismo que existían en el partido. Bueno, yo soy un lego, pero en la materia, pero creo que sería bueno que se estudiara más profundamente. Y en segundo lugar, quiero plantear que Jorge recoge la historia, no la historia, recoge la enseñanza de estos primeros comunistas y de Recabarren, que fueron sembrando de publicaciones por donde pasaban. O sea, esta labor de Jorge es la herencia de Recabarren, la herencia de los primeros comunistas. Yo no sé si se habrá hecho un catastro de todas las publicaciones que existieron durante el periodo desde el año 1902 hasta el año 1930 o menos. Pero yo no creo que no hubo lugar de Chile o sindicato que no tuviese una pequeña publicación, a veces muy modesta. Pero la prensa obrera, de la cual fue impulsor Recabarren, Laferte, Salvador Barragol, etcétera. Yo creo que en Jorge hay un digno heredero. Yo he tenido el honor de estar en su casa y de conocer cómo, muy a pulso, a veces en forma muy artesanal, ha sacado estas magníficas publicaciones
y creo que no tienen nada que envidiar a lo que se hacen en grandes editoriales y con grandes medios tecnológicos. Entonces, quiero felicitar a Jorge y creo que nos va a seguir regalando en el futuro muchas más ediciones y que van a servir para que todos podamos compenetrarnos más de la historia de lo que ha sido no solamente el Partido Comunista, sino que el movimiento popular en su momento. Y felicitaciones, Jorge. Oye, Eso. Sí, adelante, hable nomás. o sea, de partida me siento un poco incómodo tantos parabienes de los compañeros, porque yo creo que saludo al compañero Pablo Ruiz ahí, que es tan serio que lo veo conectado, porque del concepto, lo que yo siempre digo, que quienes componen el colectivo LER, yo digo, todos los que participamos en él, o sea, con una opinión, con un consejo, con una iniciativa. Entonces, no soy yo, o sea, yo un poco represento porque soy el que hago los contactos, el que converso, que sé yo, pero yo, Ana María, por ejemplo, el mismo compañero Patricio Valdés, Patricio Barra, los compañeros historiadores, Rolando, Sergio Gres, que participa, yo digo, Emma, por ejemplo, la compañera Emma, la compañera Marcela, que nos da el soporte técnico cuando lo necesitamos, que hoy día no la vi porque no fue necesario aparentemente. Compañero Pablo Ruiz de la revista El Derecho de Vivir en Paz, digamos. O sea, somos muchos, pero que un poco se concentran en la persona que da la cara hacia afuera y que hace los contactos y todo eso, pero somos muchos lo que para hacer los libros y las iniciativas que tomamos. Eso quería decir, y gracias en todo caso por los conceptos que en el fondo los tomo como para todos los que de una u otra manera participamos. Gracias, compañera Emma. De nada. Compañero Patricio, quería hablar. Patricio Barra, creo que había levantado la mano hace un ratito. Así que creo que se puede. Ahí sí. Sí. Bueno, No, Álvarez. cuidado, como que se mutió justo. No sé qué. A ver, ahí sí. Ahí sí. Bueno, los agradecimientos a Rolando, reiterados por la brillante exposición que nos hizo y que no es la única oportunidad en que hemos podido disfrutar de su experiencia como historiador. Tengo en mi mano aquí un libro que es Fragmentos de una historia del Partido Comunista de Chile en el siglo XX, democratización, clandestinidad, rebelión de 1912 a 1994, donde él escribió junto a otros compañeros brillantemente recopilaciones sobre la importancia de la historia en el partido. Bueno, debo decir que también para mí es de motivo muy especial el estar presente en esta fecha como representando a mi familia. Mi abuelo estuvo dentro de los primeros 25 fundadores del Partido Obrero Socialista, Salvador Barra Wall, y él fue uno de los difusores de la palabra de Recabarren cuando él murió, que está muy bien relatado por Rolando justamente en ese libro. Él fue quien siguió la senda recabarrenista y fue, no siendo un obrero, se dedicó al periodismo, se dedicó a ser, fue director del Despertar de los Trabajadores y fundador de una serie de diarios, Justicia, de Bandera Roja, en Tocopilla, en Antofagasta, en Copiapó, en Valparaíso, en Santiago, mucho. Fue fundador del Siglo y diputado de la República hasta 1926, cuando fue deportado por el general Ibáñez, después de la rebelión de los ruidos de sable. Bueno,
la vida de Elías Laferte, que es lo que nos motiva, y este libro es sumamente interesante. Elías Laferte, quien estuvo presente en su discurso en el funeral de mi abuelo, él fue quien encarnó durante muchos años la palabra de los comunistas, después de los inicios. Aunque extrañamente Elías Laferte no aparece entre los primeros fundadores del Partido Obrero Socialista, pero estaba en esa época, ya estaban en 1907 presentes cuando ocurrió la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, estaban todos ellos. Entonces, el volver a releer la historia de la vida de un comunista es importante, especialmente en estos momentos, en los momentos en que el partido tiene opiniones diversas en ciertos aspectos, en forma interna, y que se traslucen a la ciudadanía a veces como controversias, pero que indudablemente son parte del devenir de la diversidad propia de un partido que está en crecimiento. Así que eso es, digamos, una de los aspectos más resaltantes de releer esta historia de Elías Laferte. Eso quería opinar. Gracias. Muchas gracias a usted por sus palabras, compañero Patricio. No sé si hay alguien más que le gustaría comentar algo, si no, estaríamos dando por finalizado esta presentación de este libro. Nuevamente le reiteramos las gracias al compañero Rolando Álvarez por haber estado presente en esta oportunidad, como también lo ha hecho en otras ocasiones con el colectivo LER. Fue un aporte muy importante el que siempre hace. Y queremos recordarles también que si quieren poseer una copia de este libro, tienen que ir a www.edicionesler.cl, donde van a poder encontrar toda la información para poder adquirirlo. Creo que ya hemos dicho todo lo que se podía decir al respecto en una videoconferencia de Zoom nomás, porque claro, si fuera, obviamente se pueden escribir muchos libros, se pueden dar muchos seminarios respecto a la vida de Elías Laferte, que obviamente una conversación de Zoom no es suficiente. Para lo que hicimos hoy día, creo que logramos el objetivo de presentar este libro y de hablar los temas más importantes y relevantes de su vida. A todos y a todas les agradecemos por habernos acompañado hoy y les deseamos que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, gracias, compañero. Chao, compañera. Gracias a todos. Estamos Gracias, en contacto. compañero Orlando. Chao.